Bien, ya nos encontramos con nuestro amigo Jesús Cocha Zabaleta, conocedor de temas políticos. Viene trabajando este importante material que lleva en su cuarta edición, que es Nuevos Líderes, donde explica con respecto a la Constitución, a la nueva propuesta de Constitución, qué cosa es la Constitución, hace un ejemplo, por decir, de la Constitución de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, un análisis muy minucioso por parte de Jesús Cocha, en el cual lo felicitamos porque ya va por su cuarta edición con respecto a este tema de la Constitución. Pero antes de preguntarle a Jesús con respecto a la Constitución, queremos que nos dé su opinión con respecto a cómo ve el gobierno del presidente Pedro Castillo, cómo ve el gabinete del premier Aníbal Torres. ¿Cómo estás, Jesús Cocha? El que se pica pierde, te da la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. En primer lugar, amigo Luis Yumpo, permíteme felicitarte por tu cumpleaños. Ya estás en la joroba, pero que sea muchos años más de éxito, sobre todo en la carrera profesional de un medio de comunicación tan importante como es el programa El que se pica pierde. Saludos. Muchas gracias. Igualmente quiero señalarte que hace un momento el ingeniero Melvin Rodríguez Menchola ha señalado que el gobierno actual no está preparado para un desastre de magnitud como el que se viene, pero también hay que señalar que no están preparados los gobiernos locales, que son al final de cuentas los papás de cada ciudad local, ¿no? Y eso es importante señalarlo porque, por ejemplo, muchos distritos de Lima Norte y también de Lima Sur o de Lima Este están afincados en las laderas de los cerros, en las quebradas de los cerros, y en caso de un desastre, un terremoto de 8 puntos para arriba, en realidad la situación de esos lugares va a ser bien catastrófica, ¿no? Y no es un asunto de llorar después que pasó, sino cómo lo prevenimos, qué hacemos frente a eso. Antes de, ¿no? Entonces, saludo desde aquí las palabras del ingeniero Melvin Rodríguez Menchola, porque nos ha dado el punto exacto de lo que queremos hacer. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, y no solamente el gobierno, sino también los congresistas tienen que tomar cartas en el asunto para que después no estemos echándole la culpa a otro, sino que darnos cuenta de que nosotros mismos tenemos que ser actores de un trabajo de prevención frente a un desastre. Bien, y con respecto al gobierno del presidente Pedro Castillo y el gabinete de Aníbal Torres. Bueno, en realidad hay muchas cosas prometidas que no se están llevando a cabo, y obviamente me preocupa, por ejemplo, como bien lo dijiste al empezar el programa, ya tenemos hasta el momento más de 15 reuniones de consejos descentralizados, que están muy bien que se realicen porque es muy bueno que los ministros visiten todo el Perú. Está bien que reciban la información directa de lo que está pasando en cada uno de ellos, pero también es bueno que se informe qué se va solucionando, porque si no, simplemente terminan en reuniones, el papel puede aguantar todo, pero si no se soluciona, puede eso originar una contra muy fuerte de la población, ¿no? Y en eso tienes toda la razón. Ahora, en cuanto al tema de por qué sube el gas, por qué sube el petróleo, por qué suben los productos, justamente es parte de la conversación que vamos a tener con relación a la nueva Constitución. Pero yo creo que el gobierno necesita realmente rodearse de personas que sean conocedoras buenos asesores, que realmente le den el trabajo que necesita para salir adelante. Pero no olvidemos también que tenemos un Congreso de la República que se la pasó 9 meses, más que nada preocupados de casi todos los días de la vacancia, las interpelaciones, y no hacen ninguna ley, ni una sola ley dedicada a el tema de algo con relación al pueblo. Entonces, así como se critica al presidente, también se debe criticar al Congreso de la República, que dicho sea de paso, tiene una menor aceptación en la población que el mismo presidente, ¿no? Bien, Jesús Cocha, después que el presidente Pedro Castillo propusiera al Congreso de la República una nueva Constitución como alternativa en estas próximas elecciones municipales que se van a llevar a cabo en octubre, para que el ciudadano elija, ¿quieres una nueva Constitución o no quieres una nueva Constitución? Solamente era la propuesta del presidente Pedro Castillo, que por supuesto
fue desechada por el Congreso de la República. Pero sin embargo, el presidente de la República señaló a los medios de prensa: a partir de una nueva constitución declararemos en emergencia la salud, educación y agricultura. No más pobres en un país rico, manifestó Pedro Castillo con la propuesta del cambio de constitución. A raíz de todo esto, Jesús Cocha ha empezado a estudiar, ha empezado a analizar e incluso ya tiene su cuarta edición de este material Nuevos Líderes, que explica con respecto a la nueva constitución. Jesús, ¿por qué una nueva constitución en el Perú? Bueno, ¿por qué yo me pongo a pelear por una nueva constitución primero? Primero por un acto patriótico, porque quiero defender a mi país, porque quiero defender a mi patria, porque si no hay una nueva constitución se van a seguir llevando nuestras riquezas y van a perjudicar más a nuestro Perú. Que quede claro eso primero. En lo segundo, señalarte que el Congreso no es el que ha rechazado el proyecto, discúlpame, ha sido la Comisión de Constitución, ha sido solamente 11 congresistas que se han puesto de espaldas a 33 millones de peruanos, ¿no? Y que quede claro que no quiere decir que con eso ya se acabó todo, no es así, porque el propio reglamento del Congreso, el artículo 78, señala que en caso que el Pleno del Congreso hubiera rechazado este proyecto, bueno, pues se hubiera tenido que esperar una nueva legislatura, que no olvidemos que empieza en julio, ¿no? Pero como no lo rechazó el Congreso en pleno, sino que lo rechazó simplemente una comisión, de aquí a la otra semana o en un par de semanas puede volverse a presentar el proyecto. Y no lo digo yo, lo dijo hace poco un gran constitucionalista como es Omar Cairo, ¿no? En ese sentido, señalo que sí es necesario una nueva constitución. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, en primer lugar, el presidente tenía razón y tiene razón en presentar el tema del referéndum? Porque el referéndum es un derecho fundamental, por si acaso. Está en nuestra Constitución y no ha sido derogado. El artículo 2 de la Constitución señala que es un derecho fundamental, con ese título, derecho fundamental, es igual que la vida, que toda persona tiene derecho a intervenir en la vida política, social, económica de su país y a participar en un referéndum. Y ese artículo no ha sido eliminado. De manera que plantear un referéndum no es anticonstitucional, al contrario, es lo más democrático que existe. Ahora, obviamente que en este caso Patricia Juárez, la presidenta del Congreso, solamente se ha hecho asesorar de un par de constitucionalistas del grupo de Fujimori. Ellos le dicen que no, pues claro, es su constitución. Ellos no quieren chocar con su constitución, no quieren chocar con su modelo económico, ¿no? La Constitución del 93. Exactamente. La Constitución del 93, incluso yo no voy a criticar que la hizo Fujimori, que la hicieron al caballazo, que después de un golpe, no, yo no voy a criticar eso. La Constitución del 93, por si acaso, fue producto que antes hubo lo que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington originó de que varios países del mundo se alinearan a los designios del Fondo Monetario Internacional, a los designios del Banco Mundial, que quería que los estados sean cada vez más pequeñitos en su administración y que lógicamente cambie todo el sistema económico, ¿no? Favorable a la implantación de un modelo neoliberal. En ese sentido, era obvio que en el Perú implantaran un modelo como el que han hecho, ¿no? Este modelo que ya está demostrando que no sirve. ¿Y por qué no sirve? Vamos a decirlo. Felizmente que de una desgracia como la que ha pasado con el coronavirus, podemos sacar lecciones muy serias. Primero, en el tema de salud. ¿Acaso no es cierto que con el tema de salud los monopolios farmacéuticos vendieron hasta 10 o 20 veces más caro una medicina? ¿Acaso no es cierto que esos monopolios no fueron castigados? ¿Acaso no es cierto que la salud en el Perú es un negocio y no es un derecho como debiera ser y como está incluso reglamentado en muchísimas constituciones del mundo? Pero no, en el Perú la salud es un negocio. Eso hay que cambiarlo.
¿no? Ahora, ¿acaso no es cierto que en el Perú nuestros estudiantes han tenido que sufrir muchísimo por el tema de no tener ni siquiera internet, por el tema de tener que estudiar de manera virtual, pero con muchísimas dificultades, principalmente nuestros alumnos que están en las provincias? Y entonces, en el Perú, por si acaso, y si no se recuerda, la educación no es un derecho, la educación es un negocio. El que tiene plata estudia, el que no la tiene sencillamente no puede. Y eso no debe ser así. En otros países, por supuesto, que la educación es un derecho. Hace un rato me conversabas algo muy importante. En Estados Unidos sale mucho más barato estudiar que en el Perú, y estudia por si acaso en universidades de prestigio. Entonces, eso es importante señalarlo. Por eso se necesita una nueva constitución. Pero no solamente por eso, sino que es el modelo. Este modelo económico, mira, en el caso, por ejemplo, de nuestros recursos naturales, vamos a hablar del petróleo, que se transforma después en gasolina, el gas, ¿no?, que es tan importante. Eso dice que es peruano. Mentira, es peruano mientras esté debajo de la tierra. Una vez que sale a la bocatoma, por efecto de esta constitución, pertenece a la empresa nacional o internacional, principalmente internacional, que es la que lo procesa, lo refina, lo industrializa y después lo vende al Perú. Incluso Chile se lleva petróleo en crudo, lo refina con una empresa estatal, por si acaso, y lo trae al Perú y se lo vende. Entonces, ¿dónde está que nos dicen que el Perú no puede tener empresa estatal? Mentira. Lo que pasa es que esta constitución señala que el Estado solamente puede actuar de manera subsidiaria. Entonces, los artículos 58, 59, 60, 61, 62 de la actual Constitución, ¿no?, prohíben que el Estado pueda tener una actitud de protección de nuestros recursos naturales. No la señala. Y eso hay que cambiarlo. El modelo económico ha quedado demostrado con esta pandemia, que ya llegó a un nivel tan grave que sabes lo que ha originado. Y hace poco señalabas tú mismo, señalabas el tema del INEI. INEI ha publicado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha publicado cómo estaba el país hasta el 2021, vale decir, antes que entre el presidente Castillo. Y ha señalado que en el Perú hay 8,5 millones de pobres. Ojo, pero también en contraparte, ¿cuántos ricos hay en Perú? Grandes ricos son solamente 10. Solamente 10, por si acaso, que ganan pues 16,000 millones de dólares, una barbaridad de plata, ¿no? Y en cambio, como tú mismo decías, el pobre no tiene para salvar ni siquiera la canasta básica. Entonces, esas dificultades tan graves que existen en nuestro país, esas tienen que ser solucionadas, y la única solución es una nueva constitución. En ese trabajo estamos. En ese trabajo estamos impulsando a todo nivel, y por eso saludamos que el día sábado 14 en Lima se han dado 2 reuniones. Una reunión que se ha hecho en Huachipa, de un colectivo de trabajadores, vecinos, políticos, y otro colectivo que se ha realizado en San Juan de Lurigancho, donde también ha habido fuerzas también políticas que están trabajando la nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Bien, no es posible restaurar la Constitución del 79 y modificar algunos articulados en vez de hacer una nueva Constitución. Muy buena la pregunta. Mira, que es cierto. No olvidemos el gobierno de Valentín Paniagua. Valentín Paniagua justamente formó una comisión especial en el Congreso para que decida ese tema, lo que está señalando bueno, ¿qué hacemos con, ya estaba la Constitución del 93, ¿qué hacemos? Y entonces ellos acordaron, esa comisión acordó 3 cosas. La primera, restituir la Constitución del año 79, que por si acaso es muchísimo mejor que la del 93. Ahí, por ejemplo, tenías un derecho a la vivienda. Ahí, en la Constitución del 79, tenías hasta el 20, no menos del 20% de presupuesto para el tema educación. Mira lo que decía la Constitución del 79. En cambio, la de ahora no es así. Entonces, sí es cierto que se debe buscar que empalmar con la Constitución del 79. Pero no solamente eso. Qué buena pregunta. Mira, existe la ley 27600.
y la ley 27600 le encargaba al Congreso de la República que haga ese trabajo para restituir el asunto del año 79, la Constitución. Pero el Congreso no lo ha hecho, pues. Y el Congreso no lo ha hecho porque no le interesa. Al Congreso lo que le interesa es mantener la actual situación. Entonces, mientras que al Congreso no le interese cambiar esta situación económica que vivimos, sencillamente vamos a seguir fregados, ¿no? Ahora, antes que me olvide, si yo te preguntara, discúlpame la pregunta, ¿en qué parte de la actual Constitución dice que se prohíbe la corrupción? La buscas los 206 artículos y no la encuentras. No hay. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Y por eso, por luchar por un país honesto, con justicia, con equidad y sin corrupción, hay que cambiar la Constitución. Claro. El proyecto ley 5162-2020 ha sido presentado ya en el Congreso de la República, pero para restaurar la Constitución del 79. Pero sin embargo, en el Congreso poco o nada les interesa si se restaura o no se restaura, o se sigue con la del 93, que viene solamente favoreciendo a los grandes monopolios, salud, periodismo, gas, leche y otros monopolios que verdaderamente son los que se hacen cada minuto más ricos, y los pobres son los que verdaderamente pagan las consecuencias. ¿Qué sigue de aquí, Jesús, con este proyecto de nueva Constitución? Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Yo te felicito que estés dedicándole un tiempo para que podamos hablar de la nueva Constitución. Hay que avanzar capacitando a toda nuestra población a que, primero, que lea la Constitución, que sepa que hay 206 artículos, que lee el capítulo económico, que comience a revisar todo eso, que lo compare con la del año 79, ¿no es cierto? Y sobre todo, a poner a todos los expertos, hagámonos también expertos, pero no olvidemos un detalle, amigo Luis Yumpo. La Constitución del año 79 fue producto antes de un movimiento muy importante, vecinal y popular, que fue el paro del 19 de julio del año 77. Claro. ¿No es cierto? Del año 77 nosotros pusimos en jaque a un gobierno militar, y el gobierno militar, temeroso, arrinconado, como dijo, ya me voy, pero primero hagamos un proceso de transición democrático que se va a llamar la Asamblea Constituyente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros fuimos capaces de arrinconar a un gobierno militar, ahora con mayor razón si el gobierno no es militar, ¿no? Entonces podemos hacerlo, pero necesitamos organización, unidad. Las fuerzas vivas de nuestro pueblo tienen que estar suficientemente claros en lo que queremos. No se trata de cambiar moco por babas, discúlpame, no es así, ¿no? No se trata de encargar a este Congreso que está hasta las patas a que ellos mismos lo hagan. Ellos no lo pueden hacer. Esto lo tendrá que hacer un Congreso constituyente, democrático, plurinacional, donde participen los trabajadores, las amas de casa, todas las fuerzas organizadas, las ollas comunes, los estudiantes, los profesores, los universitarios, todas las fuerzas vivas de nuestro país, todas las sangres, participen en un nuevo pacto social que sería una nueva Constitución para lograr un Perú con justicia, con equidad y sin corrupción. Bien, ¿y qué va a pasar ahora con los monopolios que verdaderamente continúan saqueando el país? Bueno, es cierto, hay varios monopolios, pero el principal monopolio, y qué bueno que lo señalaste, es el monopolio de los medios de comunicación. No te olvides que en el Perú, a pesar que la Constitución en el artículo 61 dice que combate el asunto del monopolio, bueno, pues decir combate no significa que lo prohíbe, ¿no? Combatir todos los días lo puede combatir, pero como no prohíbe, sabes bien de que el diario El Comercio se ha adueñado prácticamente de todo, incluso el Canal 4, Televisión Canal N, América Televisión, todo eso está en manos del Grupo El Comercio. Entonces ellos tienen todo un tremendo poder que es el que maneja todo. Pero además no es solamente el monopolio, es el monopolio de todo el sistema alimenticio, ¿no? Tú sabes de que hay solamente empresas que manejan el tema del aceite, el tema del azúcar, el tema del arroz, el tema de los fideos. Entonces, obviamente ellos manejan el precio que quieren, ¿no? Primero le echan la culpa de que subió el dólar,
Cuando baja el dólar no lo bajaron, ¿no? Ahora le echan la culpa de que es la guerra con Ucrania. Disculpa, pues, o sea, siempre encuentran un pretexto para subir. Hace poco el gobierno dijo, le quita el IGB, el Impuesto General de las Ventas, con eso tendría que haber nivelado los precios, pero igualito ellos no se hacen problemas, porque como vuelvo a insistir, aquí en el Perú existe la libre oferta, el mercado libre, la libre oferta y demanda. Entonces obviamente en esas condiciones ellos van a seguir haciendo lo que sea en tanto no se cambie la Constitución. Yo creo que el tema fundamental es cambiar esta Constitución. Bien. Por otro lado, Jesús, con tu experiencia que tienes política, has visto varios gobiernos, has visto gobiernos también militares, has luchado por la democracia. ¿Tú crees de que el gobierno de Pedro Castillo cierre el Congreso de la República y verdaderamente aperture un nuevo Congreso de la República que le dé la necesidad que el pueblo está esperando? Mire, agradezco la pregunta. Si al presidente Pedro Castillo se le ocurre cerrar el Congreso, yo creo que sería bienvenido. Y estoy totalmente seguro que estaríamos en la calle defendiendo eso. Porque además en este momento la gente está en la avenida Bancayes, la gente está en la Plaza Martín. En las noches, todas las noches se reúnen los vecinos. Y cuidado, que se reúnen con su propia plata, ¿no? No es como cuando la derecha agarra, contrata 40 camiones, ¿no? Y ellos no deberían de hacer marcha con gente, porque no llega mucha gente. Más bien deberían hacer marcha con camiones y tendría camiones vacíos, ¿no? Porque en realidad eso es lo que está pasando. En el Perú la gente está comenzando a reclamar una nueva constitución. Si el Congreso es cerrado, téngalo por seguro que nadie va a salir a defenderlo, ¿no? Nadie va a salir a defenderlo. Y en todo caso, por los chicos que murieron, por Inti y por Brian, que murieron justamente defendiendo eso, yo creo que sí es posible que se cierre el Congreso. Si el presidente toma esa decisión revolucionaria, estaremos apoyando. Bien, por otro lado, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, desechó prácticamente la propuesta del presidente Castillo con respecto a una nueva constitución. Sin embargo, la presidenta ha presentado un proyecto de ley que permite la reelección de gobernadores y alcaldes. ¿Cuál es la opinión, Jesús? Buena pregunta, porque fíjate, hasta el momento este Congreso ha presentado como 20 reformas de la Constitución. De la Constitución que siempre la señora K, Keiko Fujimori y la misma gente de Fuerza Popular dice que es intocable, dice que es virgen, que no se puede tocar, pero ellos lo cambian a cada rato. Claro. ¿No es cierto? Eso de que es virgen es mentira, ellos lo cambian a cada rato. Y uno de los cambios que me parece totalmente incongruente es el tema de los alcaldes que pueden ser reelegidos. Desde nuestro punto de vista, un alcalde no debe ser reelegido. Todos los alcaldes que han pasado a segunda, tercera periodo siempre han terminado en actos de corrupción. Desde mi punto de vista, alcalde que gobierna termina su gestión y el que viene lo primero que debe hacer es revisar sus cuentas. Una auditoría. Una auditoría, porque si no hay eso, simplemente lo que están haciendo es borrón y cuenta nueva, y eso no debe ser así. La primera lucha que debe tener nuestro país es una lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Bueno, esta propuesta de la congresista Patricia Juárez, que ha presentado este proyecto de ley, ha sido apoyado por los congresistas David Jiménez de Fuerza Popular, Carlos Anderson de No Agrupados, Patricia Chirino de Avanza País, Alejandro Cabero de Avanza País. Han apoyado esta propuesta para que los alcaldes y gobernadores vuelvan nuevamente a ser reelegidos otro periodo más en caso de que ellos quieran volver a postular. Tomando en cuenta que el año 2015, la ley 3035, ley de reforma de los artículos 151, 154 y 203 de la Constitución, señalaba la no reelección de las autoridades, y a partir del año 2015 ya no se reelegía ninguna de estas autoridades. Sí. Sin embargo, la congresista Patricia Juárez ha tomado esta iniciativa para que los alcaldes nuevamente y los presidentes regionales vuelvan a ser reelegidos. Totalmente, yo no estoy de acuerdo con esta posición de la congresista. Yo creo que la gran mayoría de la población, Jesús, tampoco debería estar de acuerdo. Porque... Exactamente. Nadie está de acuerdo porque si no, recordemos algo muy importante. En el tiempo que estuvo de presidente Vizcarra, cuando empezó la pandemia, no te olvides que el presidente decidió
darle un dinero a los alcaldes para que ellos repartan a través de canastas para los sectores más vulnerables y salvar el asunto del hambre, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, no? Claro. Ya, de todos los alcaldes del Perú, de los 1.400 alcaldes que existen en el Perú, ¿cuántos se han salvado de un proceso judicial penal? ¿Cuántos? Casi muy pocos. Claro. La gran mayoría están enjuiciados. Ese es un tema que todavía no se ha terminado de sancionar, ¿no? Si ellos no han sido capaces de repartir ni siquiera un tema de una simple canasta que podían repartirlo a sus sectores vulnerables que los deben tener registrados, vale decir, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las madres solteras, etcétera, etcétera. Si no fueron capaces ni siquiera de eso, ¿cómo le vamos a dar la oportunidad de una reelección? Eso es no, de ninguna manera, ¿no? Claro. Ahora más bien lo que debería del Congreso es reforzar de qué manera alcalde que termina su gestión debe pasar por un filtro a revisarse cómo fue su gestión. Por ejemplo, hay alcaldes que en este momento no han usado ni siquiera el dinero que se les ha entregado. Hay alcaldes que del 100% han usado 40 o 35% y el resto Lo devuelven. ¿ya? Entonces, No si tienen capacidad. Si no tienen capacidad de gestión, ¿cómo le damos entonces posibilidad de nueva reelección? Decir que se reelija es decirle, usa el fondo municipal para que sigas haciendo tu campaña y te puedas reelegir. Eso es incongruente, eso es facilitar corrupción. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso no es posible. Yo creo que la congresista Patricia Juárez se hace asesorar solamente del grupito que ella quiere y obvio, pues el grupo que ella quiere es mantener la corrupción. Bien, Jesús, ¿puede darle lectura al boletín que ha editado nuevos líderes con respecto a lo que dice que una nueva constitución nos hará más pobres? Ajá. Sí, dicen Respóndele las 4 preguntas que has planteado para que nuestros seguidores del que se pica pierde tengan el concepto qué cosa es cambiar una nueva constitución. Perfecto. Y lo que le dice la gente o lo que le dicen otros medios de comunicación es totalmente erróneo. A ver, Jesús, por favor. Sí, perfecto, muy bien planteada. Por ejemplo, la primera, dicen que una nueva constitución nos va a hacer más pobres. Sí, es falso. Hace rato que hay más pobres en el Perú. En el Perú tenemos 8,5 millones de pobres. No lo digo yo, lo dice el INEGI. Pero también ahí en una revista Forbes, que es una revista internacional, señala que los 10 más ricos del Perú son aquellos que ganan una barbaridad de dinero. O sea que esta constitución ha favorecido más el crecimiento de 10 personas en contra de 8,5 de pobres. Entonces, no es que una nueva constitución nos hará más ricos, yo diría. Ahí está la respuesta. Exactamente, ¿no? Acá, gracias. Sí, exactamente, el INEGI señala la vulnerabilidad. Hay 45,9 que están en riesgo, mientras la área urbana afectados son 31,8%. Cierto, totalmente de acuerdo, ¿no? De caer en la pobreza. Así es. Entonces, pero no solamente eso, sino hay que cambiar el rol subsidiario del Estado, el artículo 60 de la Constitución Política. Por lo tanto, que no nos vengan con el cuento de que la Constitución nos hará más pobres. En todo caso, lo que se busca es que la Constitución nos haga más justos, más equitativos y que trabajemos sin corrupción. Bien, otra pregunta dicen que estaremos peor que Cuba. ¿Eso es cierto? Mira, qué buena pregunta. Existe un índice de desarrollo humano que lo elabora la propia Naciones Unidas, que te pone quién es el primer país, quién es el segundo, quién es el tercero, etcétera, y casi los 200 países. El puesto que ocupa Perú es el 79. El puesto que ocupa Cuba es el 70, por si acaso. O sea que Cuba, pese a no tener gas, no tener petróleo, no tener nada, lo único que tiene es su caña de azúcar y un poco de tabaco, ¿no? Pese a todo ello, pero pese además a que tiene un bloqueo económico de 60 años, tiene un mejor índice de desarrollo humano. De ubicación. ¿No? Y cuidado, la gran cantidad de la derecha, cuando tiene una enfermedad se va a curar a Cuba, ¿no? Ahí si no dicen nada, ¿no? Se van allá. Entonces, eso de que estaremos peor que Cuba no es cierto, ¿no? La otra pregunta que me dijiste es que la nueva constitución traería una dictadura, una tiranía. Falso, ¿no? La única constitución que trajo una tiranía en el Perú
fue justamente la de Fujimori. Y esa no se llamó Asamblea Constituyente, esa se llamó Congreso Constituyente Democrático. O sea, lo manejó el mismo Fujimori y ahí tuvieron una mayoría de fujimoristas. Y ahí se redactó la Constitución. Y ahí se redactó la Constitución. Entonces, que no nos vengan con una Asamblea Constituyente, con que una Asamblea Constituyente va a traer una tiranía. No es cierto, no es cierto. Lo que se busca es un gran respeto por la democracia y promover que la salud, la educación, el internet, la vivienda sean derechos y no negocios. Una nueva constitución no impulsa dictaduras ni tampoco impulsa tiranía. Bien, otra pregunta es de que tenemos gas, petróleo, litio y muchas riquezas. ¿Por qué los precios en Perú son altísimos? Mira, en Ecuador el balón de gas tiene 15 kilos, o sea, es más alto que el balón de nosotros, que tiene 10 kilos. Y cuesta muchísimo menos, no llega a 7, 8 soles. Ponle 10 soles lo que cuesta el balón de gas. ¿Ya? Aquí está pues a 50, menos costo y mayor cantidad de gas. En Bolivia es más barato, en Chile es más barato. Chile que no tiene el gas como nosotros, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque aquí, como decía, en el Perú, por la Constitución, la riqueza del gas es nuestra hasta que sale a la bocatoma. Claro. Después de la bocatoma, agarran el gas, se lo llevan al extranjero, o supuestamente al extranjero. O sea, nosotros tenemos gas, pero compramos gas. Sí, y lo peor, que lo compramos a un precio internacional. Qué desgracia que la misma gente de Cusco, de Camisea, de donde sale el gas de Camisea, ellos tienen que estar cocinando en leña y si quieren comprar gas, compran un precio carísimo. Y los que compran en la selva, peor, pues, ¿no? Entonces, esa injusticia no puede darse. Eso tiene que ser realmente trabajado en el mismo Perú. Por ejemplo, el tema del petróleo. Hay que felicitar que el presidente ha puesto en marcha la refinería de Talara. Eso está muy bien, para que aquí procesemos el petróleo y convertamos en gasolina. Eso está muy bien. Pero ¿qué cosa ha hecho el Congreso? El Congreso le quiere dar 40 años, ¿no?, para que sigan extrayendo nuestro petróleo y se lo sigan llevando. Mejor dicho, sigan enriqueciéndose. Entonces, ahí vemos cómo hay una tremenda contradicción y por eso que el camino sigue siendo una nueva constitución. Bien. Por otro lado, Jesús, el gobierno chileno, el presidente Boric, acaba de firmar el convenio de Escazú, un convenio que está en favor del medio ambiente, en favor de las cuencas, de los ríos, de los lagos, y con respecto pues al tema de los humedales, ¿no? Pero sin embargo, acá se viola todos los derechos internacionales y los humedales, por decir en Ventanilla, la misma municipalidad emitió una ordenanza municipal para venderle parte de los humedales a una empresa privada y construya viviendas. Sin embargo, el Perú se salió del convenio de Escazú. Entonces, hoy día no pertenecemos a este convenio de Escazú. El gobierno de Pedro Castillo hace oídos sordos, no quiere tampoco participar de este convenio. Los parlamentarios andinos, que prácticamente no se les escucha qué trabajo vienen realizando en favor del país, tampoco hacen fuerza para que este convenio sea firmado nuevamente por el Perú y podamos tener representación en caso de que haya una violación de los ríos, lagos y humedales. Pero sin embargo, hasta el momento no se oye padre, como se dice en la criolla, y sin embargo ya Chile nos sacó la delantera. El presidente Boric hace 2 días ha firmado y se integra al convenio de Escazú. ¿Alguna opinión, Jesús? Sí, ojalá que nos escuche directamente Pedro Castillo. Por favor, presidente, firme el convenio de Escazú. Y no solamente firme, promuévalo. Porque las riquezas del Perú, sobre todo los humedales, la parte de nuestra selva, la parte de la biodiversidad, el sistema ecológico, tiene que ser defendido. El Perú tiene muchísima agua y no nos olvidemos que dentro de poco el tema de la lucha va a ser por el agua. Y si es que no defiende a través del convenio de Escazú, simple y llanamente es un acto antipatriótico. Señor presidente, firme pronto, pero no solamente firme, promueva la defensa del medio ambiente. Yo creo que hasta el momento lo que le falta es quien le asesore en temas ambientales para que se ponga al frente de la defensa de la casa grande que es nuestro Perú y nuestro mundo. Nuestro mundo solamente podrá vivir tranquilo
si es que cuidamos el ambiente, el medio ambiente, la capa de ozono, claro. si cuidamos nuestros árboles, cuidamos nuestra selva, cuidamos nuestros ríos, cuidamos nuestros lagos, ¿no? Es triste ver, cuando los que conocen, por ejemplo, el lago Titicaca, triste ver cómo está. Yo he ido a hacer repasco en la laguna de Patarcocha, me dio tremenda pena verla, que el café es más claro que esa laguna, totalmente destrozada, ¿no? Esa situación solamente va a existir mientras que no tengamos un gobierno que defienda el ambiente, el medio ambiente. Entonces, presidente, con todo cariño se lo decimos, firme el convenio, y no solamente firme, promueva que se siga defendiendo el medio ambiente. Bien, Jesús, ¿alguna opinión respecto a los parlamentarios andinos que fueron elegidos el pasado 28 de julio, juramentaron y hasta la fecha no se les escucha? ¿Qué cosas hacen esos señores en favor del país? Bueno, para empezar no los conozco, y no los conozco porque ni siquiera se sabe quiénes son, ¿no? Es que no tienen, ¿cómo se dice? No tienen alguna iniciativa que permita irlos conociendo, ¿no? Yo lo dijiste hace un rato, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con relación a los convenios estos que tiene la defensa del medio ambiente? Pero no solamente eso, el tema, por ejemplo, tendrían que preocuparse de la nueva constitución, hacer las comparaciones con otros países, ¿no es cierto? Tendrían que, para eso son pues los convenios. Los convenios, ¿no? Claro. Pero no se están dedicando a eso, y yo creo que si hicieran una encuesta entre el trabajo del Congreso y el trabajo de los parlamentarios andinos, sería gravísimo, ¿no? Porque si el Congreso tiene 11% de aceptación, parlamentarios andinos no sé si llegarán a 1 o 2%. Porque nadie los conoce. Nadie los conoce. Bien, amigos, continuamos con el programa político El que se pica pierde. Estamos con Jesús Cocha Zabaleta conversando, dialogando con respecto a la propuesta de la nueva Constitución. Bien, Jesús, en resumen, ¿qué le dirías a los seguidores del que se pica pierde con respecto a la Constitución? Bueno, a la propuesta de Constitución. Decirles a todos nuestros oyentes de que trabajar por una nueva Constitución es un acto patriótico. No es un acto de buscar izquierdismo, marxismo, leninismo, marateísmo ni nada de esas cosas, ¿no? Le tenemos mucho respeto a todo ello, pero tener una nueva Constitución es un acto patriótico en defensa de nuestro país y por buscar un Perú con justicia, con equidad y sin corrupción. Entonces, una nueva Constitución está acorde con lo que necesita nuestro país para que la salud, la educación, la vivienda, el internet, el agua sobre todo, sean derechos en nuestro país y no sean negocio. Y para que luchemos frontalmente contra la corrupción, que es uno de los principales males que tenemos en nuestro Perú. Y además, para que el Estado realmente sea dueño de nuestros recursos naturales y que esas riquezas sirvan para las grandes mayorías y no favorezcan solamente a un grupo de peruanos. Bien, Jesús, claro, el tema de la propuesta de nueva Constitución, Jesús ya lo ha explicado, ha dado detalles con respecto también a las preguntas de los seguidores y sobre todo es la cuarta edición del boletín y comentarios políticos de Nuevos Líderes, que ya se encuentra también a la venta y tiene el costo de... ¿Cuánto tiene el costo, Jesús? Es totalmente gratis. Le enviamos directamente por las redes sociales y el que nos llama a nuestro teléfono 951... ¿Puede dar el teléfono? Sí, 951-674-916, se conecta con nosotros y le enviamos directamente gratis cualquiera de los números. Y si el vecino quiere colaborar, lo imprime y lo reparte gratuitamente a quien desee, ¿no? O sea que es fácil participar en eso. Bien, bueno, una nueva iniciativa de saber por qué se tiene que cambiar la Constitución. Llaman al teléfono que ha dado Jesús. Ese es el teléfono de acá, ¿no? 951-674916. Exactamente. 951-674-916 para que puedan enviarle el material y ustedes puedan tener ya un concepto un poco más detallado con respecto a la nueva Constitución. Es importante que todos los peruanos tengamos esta iniciativa, conozcamos qué cosa es la nueva Constitución, que es la propuesta del presidente de la República, y Jesús Cocha les va a enviar totalmente gratis
esta importante decisión. Bien, Jesús, tú vives en el distrito de Independencia, en Lima Norte, pero sin embargo los vecinos nos vienen informando mediante las redes sociales de que en el gobierno del señor José Pando Fernández, alcalde del distrito de Independencia, no se ha avanzado nada y que sobre todo la delincuencia ha aumentado. ¿Cuál es la opinión que tienes de tu distrito? Bueno, hace poco hay un grupo, un colectivo que se llama Asamblea Ciudadana, que ha realizado una encuesta en el distrito. En esa encuesta han aparecido los dos principales problemas que perciben los vecinos. O sea, no lo digo yo, lo dice la encuesta, ¿no? En primer lugar, obviamente, es el tema de la seguridad ciudadana. El segundo lugar, el tema de la corrupción. No es mi palabra, es lo que señalan los mismos vecinos. El tema de la seguridad ciudadana es realmente bastante serio, ¿no? Bastante serio porque en todo el distrito se ha creído que solamente lo que necesita es ponerle cámaras o ponerle parlantes o darle pitos, ¿no? Pero no es solamente el tema de seguridad por ahí. El tema de seguridad ciudadana es un triángulo que tiene que trabajar la municipalidad junto con la Policía Nacional del Perú y con la población organizada, ¿no? Ese triángulo es el que hace la seguridad ciudadana. Entonces, lo malo hasta ahora, y no se debe picar, como dice el programa, el que se pica pierde, no se debe picar la municipalidad. El gran problema es que no se apoya la organización vecinal y popular, que es la que tiene que estar realmente como sostén de cualquier gobierno para el tema de la seguridad ciudadana. Entonces no es un asunto de solamente comprar camionetas o comprar cámaras o ponerme una red de internet, no es solamente es el asunto del enfrentamiento al tema de la seguridad ciudadana. Es algo mucho más profundo que tiene que ver con la organización vecinal y popular, ¿no? Nuestro principal punto es por ahí. Bien. El segundo punto es el tema de la corrupción. O sea, no lo digo yo, lo dice el fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción tiene 5 carpetas, ¿no?, manejadas ya directamente con todas las cosas que ha investigado contra la actual gestión del alcalde José Pando. Entonces, ahí es donde los vecinos tienen que tener muchísimo cuidado en que los que entren ahora como alcaldes, lo primero que tienen que hacer es cómo hacer posible de que se salve la situación financiera de esta municipalidad, ¿no? Esta municipalidad de Independencia, lamento mucho que está en una situación financiera muy grave y es tarea de quien entre ponerlo a reflotar, ¿no es cierto? Entonces, y para reflotarlo necesitamos la mejor organización vecinal posible y sobre todo limpieza en todas nuestras acciones. Bien, como vecino del distrito de Independencia y como político también, a casi ya 4 años de la gestión del alcalde José Pando Fernández, has encontrado cambios, ha habido modernidad, el alcalde deja una obra que verdaderamente la población lo va a recordar. Bueno, la verdad que no hay, pues. Uno lo busca y no lo encuentra. O sea, si él tuvo en la campaña, dijo que Independencia iba a ser para los independecinos, ¿no? O sea, vale decir que la gestión iba a tener funcionarios del distrito de Independencia. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios han sido funcionarios de otros distritos, ¿no? Claro. Y lo que es peor, ¿no? Tenía aproximadamente unas 29 gerencias y ahora tiene más de 40, ¿no? O sea, entonces, en vez de reorganizar la municipalidad para tener funcionarios de acuerdo a sus necesidades, lo han aumentado a un extremo terrible, ¿no? O sea, hoy día la municipalidad tiene una sobrepoblación laboral que amerita que va a tener que hacerse una reingeniería laboral y administrativa obligatoria entre quien entre, ¿no? Hay otra manera de financiar el riesgo económico que se tiene tan grave, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los alcaldes que han gobernado el distrito de Independencia? Estuvo el señor Lovell Yomo y la verdad que el distrito no avanzó, según los vecinos, los dirigentes, no avanzó y se ha quedado estancado el distrito, no hubo desarrollo, no hubo modernidad e incluso en el gobierno del señor Lovell Yomo, una empresa Urbal
Urval creo que es la empresa que entregó, española, que le entregó una donación a la municipalidad para que construya bibliotecas virtuales en los sitios que verdaderamente son muy, muy pobres y que verdaderamente al parecer se malversó con ese dinero, porque ¿encuentras alguna biblioteca virtual en tu distrito? No, no hay. No hay la biblioteca. Entonces, del gobierno del señor Lovell al gobierno del señor Evans Cifuentes, 2 gobiernos del señor Evans Cifuentes, hoy en el gobierno del señor Pepe Pando, ¿por qué Independencia sigue manteniendo esa característica de distrito que verdaderamente no despega, no hay modernidad y que, pese que tiene la zona industrial que le da bastantes recursos, el distrito continúa igual? Sí, mira, yo estaba de secretario general antes que entre Pepe Pando, ¿no? Y justamente hicimos un fórum organizado por el sindicato, y en el fórum organizado por el sindicato les preguntamos a los candidatos que fueron, ¿no? Casi todos fueron, y le preguntamos a ellos si era posible que firmen un acta de compromiso. Y en el acta de compromiso que firmaron, punto 1, dijeron que ellos se comprometían a hacer una auditoría, ¿no? Y poner las facilidades para que se revise las cuentas de todos los alcaldes anteriores, ¿no? Y obviamente a nadie se le puede acusar así nomás gratuitamente, ¿no? Hay que revisar, ¿no es cierto? Con las pruebas. Entonces, todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Pero habían hechos muy preocupantes. Por ejemplo, cuando se quiso privatizar la Alameda Los Incas de Tahuantinsuyo para construir ahí viviendas y comercios, ¿de acuerdo? El hecho de la privatización del estadio Sandro Bailón, ¿no? Que se ha entregado a una empresa activa. Claro. El hecho de la destrucción de un estadio que tenía hasta luces para la noche, como es el estadio Los Incas de Tahuantinsuyo. El hecho del cine Independencia, que ahora está solamente en un piso y abandonado el resto. O sea, cuando eso debería tener unos 5 pisos según el proyecto. Entonces, hay temas gravísimos, ¿no? Yo no voy a ni siquiera tocar el tema de la zona industrial, que todavía es más bravo, pero por lo menos, ¿sabe por qué pasa todo esto en Independencia? Porque la población no se organiza para defender el tema de la transparencia, ¿no? Para hacer una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, en arco abierta, el justo peca, ¿no es cierto? Entonces, qué fácil que es en Independencia poder agarrar el dinero y después no pasa nada, ¿no? Entonces, ha habido la costumbre del borrón y cuenta nueva. Por eso, en este momento, a cualquier candidato que quiera ser candidato real de Independencia, le estamos pidiendo, primero, que venga con las manos limpias y segundo, con un plan de gobierno adecuado a la lucha frontal contra la corrupción. Bueno, lamentablemente esa palabra popular que la población exige a los candidatos manos limpias, un poco difícil, porque los candidatos ahorita demuestran que están denunciados por actos de corrupción, de repente por peculado o por algo. Hay como 3, 4 candidatos que están en Independencia denunciados y que no funciona este tema de las manos limpias. Sí, pues lamentablemente la ley dice de que hasta mientras que no estén sentenciados no puede pasar nada, ¿no? Claro. Pero justamente, mira, en mi primer libro se llamaba Urgente se necesita un buen alcalde, señalaba yo de que es importante desarrollar ciudadanía. ¿Qué significa desarrollar ciudadanía? Que el vecino no vaya simplemente a votar porque, en fin, pues ya voto y se acabó. No, no es así. Antes de votar, debe revisar el historial de cada uno de los candidatos y revisar la situación en que se encuentra, cuál ha sido su trabajo, si realmente siquiera ha sido dirigente, qué cosa ha hecho en su población, para que el voto sea un voto consciente y no de descarte, ¿no es cierto? Y lamentablemente estamos acostumbrados a votar por el mal menor, ¿no? Por lo que caiga, por lo que salga. Y como en el Perú, pues lamentablemente la votación incluso es obligatoria, en otros países no es obligatoria, tú vas a votar porque eres consciente de votar, ¿no? Claro. Entonces, todo eso repercute en un país como el nuestro, en donde hasta la corrupción se ha hecho parte de nuestra vida. Mira, qué grave lo que estoy diciendo, ¿eh? En otros países, pues, hace rato que el enfrentamiento a la corrupción es muy fuerte. Yo insisto en lo que pasó con Singapur.
Singapur hace 30, 40 años atrás era un país muy pobre, pobrísimo. Corrupto. Totalmente corrupto, droga y corrupción, prostitución y todo. Así es. Lee Kuan-yew, que fue el que lideró todo eso, dijo bien claro, ¿no? Si quieres luchar contra la corrupción, lo primero que tienes que estar es listo para meter preso a tu familia. O sea, inclusive a la familia. Inclusive a la familia. Entonces, de esa manera, él ha compuesto a su país y hoy en día Singapur es una gran potencia mundial en todos los términos, ¿no? Incluso en la educación. Ya lo desplazó a Finlandia, que era el primero. Entonces, es que allá los corruptos los matan. Exactamente. Corrupción. Acá le dan 5 años, sale y de nuevo vuelve a postular. No, gracias por lo que dijiste. Aquí en el Perú sigue siendo inocente hasta que no lo sentencien, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué esperas de estas próximas elecciones, Jesús? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Hay algún candidato que verdaderamente demuestre que sí va a modernizar Independencia? Bueno, gracias por la pregunta. Me gustaría que los vecinos piensen en el buen vecino y no piensen en el voto de arrastre, ¿no? Los vecinos están acostumbrados a marcar 2 veces lo mismo. Entonces, como les gusta el candidato de Lima, votan igualito en el distrito y no es así, ¿no? Los vecinos deben entender que son 2 votos. Un voto es la provincia y un voto es el distrito. Y lo que más le debe preocupar al vecino es el voto distrital para que escoja el mejor vecino, el que realmente represente un cambio en la forma como se está gobernando en Independencia. Bien. ¿Algo más, Jesús, que desees agregar para terminar la entrevista? Bueno, te agradezco realmente y vuelvo a insistir en que lo que necesita nuestro país son nuevos líderes. No, nuevos líderes, principalmente la juventud, a quien le pondremos todo nuestro esfuerzo en apoyar lo que sea necesario para lograr un Perú con justicia, equidad y sin corrupción. Y por eso nuestro boletín se llama Nuevos Líderes y tenemos 4 números ya trabajados y vamos a continuar porque esta es una edición quincenal. Te agradezco realmente participar en este programa. Digamos, el que se pica pierde, que es un nombre muy bueno, y cuando gustes estamos para servir. Bien. Jesús Cocha Zabaleta, dirigente, vecino del Distrito de Independencia y autor de este importante boletín que lo viene distribuyendo de manera gratuita. Solamente tienen que llamar al 9516-74916 para que se lo envíen por WhatsApp o por correo a lo que usted tenga su cuenta de redes sociales para que usted pueda analizar por qué una nueva constitución. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias.